El presidente Luis Abinader, cuando pospuso la reforma tributaria, señaló que su gobierno se iba a enfocar en el crecimiento de la economía, es decir, que va a tomar medidas para continuar acelerando el crecimiento. Recuerden que el crecimiento potencial, que es el crecimiento de largo plazo o tendencial de la economía de los últimos 20, 25 años, es alrededor del 5%. En los años del 2013 al 2019 se aceleró, pero usted, si toma el más largo plazo, 5%. Es decir, que ese es el crecimiento de largo plazo que usted puede tener aquí en la República Dominicana. ¿Y qué sucedió en el año 2020? Bueno, debido al COVID, una caída del 6.7% del Producto Interno Bruto. Este año, pues estamos ya en una situación donde se está recuperando la economía, vamos a terminar el crecimiento por encima del 10%. Tenemos información de parte del Banco Central, donde hay cuáles sectores son los que mejor desempeño han tenido en los primeros meses del año, los primeros 9 meses del año. Y obviamente que eso nos dice que hay una recuperación importante. En el primer 9 meses del año, el IMAE, que es el indicador mensual de actividad económica, está mejorando un 12.7%. Y si lo vemos por sectores, hay sectores como es el caso de hoteles, bares y restaurantes, 31.8%. Vemos también cómo el sector construcción sigue siendo un sector que está aportando mucho al crecimiento, 30%, estaría variando y por lo tanto aportando mucho al crecimiento y así sucesivamente. Ahora, para generar crecimiento, ¿qué se necesita? Para poder tener esa expansión que ha tenido la economía dominicana, ¿qué se ha necesitado? Estabilidad macroeconómica. Estabilidad macroeconómica, eso es algo fundamental. Estabilidad de precios, estabilidad del tipo de cambio, estabilidad de la tasa de inflación, de la tasa de interés, de todas esas variables, eso es fundamental, fundamental, fundamental. La estabilidad macroeconómica, eso es clave. Es decir, que el presidente Luis Abinader está apostando a que va a mantener la estabilidad. Y en ese sentido, obviamente que está colocando el peso de la política económica sobre las columnas del Banco Central. Eso es importantísimo. Está diciendo, miren, yo no voy a hacer esta reforma tributaria, yo voy a manejar bien el gasto, yo voy a manejarlo de tal manera que sea la calidad lo que mejore y que se esté aportando más en términos de calidad. Eso, aunque no lo dijo, estaría utilizando el concepto de presupuesto basado en resultados. Es decir, miren, yo voy a tratar de que el gasto público aporte más por cada peso que yo estoy gastando. Ese sería el mensaje. Ahora, por parte del Banco Central de la República Dominicana, entonces le está diciendo el Banco Central, manténme la estabilidad macroeconómica, manténme las condiciones para que la tasa de interés se mantenga relativamente baja y que haya financiamiento a largo plazo. Tú eres responsable de mantenerme eso. Y eso recae en el Banco Central, la política monetaria. Porque la política fiscal, con los recursos limitados que va a tener, se va a enfocar en sacarle el máximo provecho al gasto público. Así que se van a distribuir las funciones. Política fiscal con los recursos que se tiene. Primero, recuerden, ya cada quien va a tener su responsabilidad. La gente del ámbito recaudatorio, impuestos internos y la Dirección General de Aduanas tienen que reducir la evasión. Ustedes se fajan a reducir evasión. Gasto público, vamos a mejorar la calidad. Me mejora la calidad significa que cuando yo invierta, por ejemplo, en educación, no es simplemente decir cuántos uniformes, cuánto desayuno escolar yo estoy entregando, cuánto entrenamiento yo le estoy dando a mis profesores. No, no es así. No, tú me tienes que decir es cuánto va a ser el incremento de la calificación promedio en matemáticas o lengua española o en historia o en física de este grupo de estudiantes. ¿Cuál es el promedio ahora y cuál es el promedio cuando yo termine este año? ¿Cuál es el promedio de las calificaciones? ¿Por qué? Porque yo tengo que tener un resultado de esta inversión que estoy haciendo. En términos del desayuno escolar, no es cuántas raciones yo doy, no. ¿Cuál es el grado nutricional? ¿Cuál es la situación de salud de esos estudiantes en términos de la ingesta, en términos de la alimentación? ¿Cómo este desayuno escolar le mejoró sus condiciones de vida a esos estudiantes? Eso es lo que es presupuesto basado en resultados. Salud, por igual. Salud no es decir, mira,
yo tuve tantas intervenciones, yo inyecté tantos recursos, tantos medicamentos. No. ¿Cuántos pacientes ya no fallecieron por este tipo de enfermedad? ¿Cuántos pacientes mejoraron en cuánto tiempo lo lograron? Ese es presupuesto basado en resultados. Entonces, hay que continuar. Entonces, el mensaje del presidente, si me dice, yo voy a mejorar la calidad, es eso. Eso es mejorar la calidad del gasto. Presupuesto basado en resultados. Entonces, ya yo tengo, por un lado, la política fiscal, por el lado impositivo, ya se sabe lo que van a hacer los recaudadores. Por el lado de gasto público, ya se sabe cómo mejorar el gasto público, que son todas las unidades ejecutoras. Y eso es un trabajo enorme que tiene que llevarse a cabo. No es fácil, pero no es imposible. Ahora, la estabilidad macroeconómica, Banco Central de la República Dominicana. Y ahí tiene, obviamente, a un funcionario que ha demostrado ser el mejor gobernador en la historia de esa entidad. Recuerden, en 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana. La persona que más tiempo ha durado como gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, es una persona que ha sabido manejarse frente a choques macroeconómicos importantes, y yo les recomiendo que busquen un artículo que se llama Valdés, la estabilidad y el crecimiento económico, que lo publiqué en el Listín Diario. Lo pueden encontrar en la página del Listín, lo pueden buscar también, lo publiqué en mi blog y hay un link para verlo. Y ahí yo le puedo decir lo siguiente, miren, Valdés llegó en 1994, en medio de una crisis, llega al Banco Central, lo nombra el doctor Balaguer. En 1996 hay un cambio de gobierno y el presidente Leonel Fernández lo ratifica a Héctor Valdés. Y ahí rápidamente viene, primero la crisis financiera asiática de 1997. Viene el huracán Georges 1998. Luego viene cuando después de la crisis 2000-2004, bueno, 2002-2004, después de la necesidad de salvamento que llevó a cabo Hipólito Mejía, que no me voy a cansar de que fue una decisión valiente del presidente Hipólito Mejía, y aquí hay sistema bancario, obviamente ya se iba a recuperar después de tanto tiempo, pero hubo sistema bancario en la República Dominicana y sistema de pago en la República Dominicana gracias a esa decisión del presidente Hipólito Mejía. Luego regresa Valdés en el año 2004, rápidamente continúa con su estrategia de recuperar la credibilidad en el peso dominicano, reducir la inflación, y esto entonces le permite tener condiciones para enfrentar algo que fue terrible, que fue cuando termina el acuerdo multifibra, que entra China con su industria textil a invadir todos los mercados y desplaza a la industria de zona franca textilera dominicana. Pues entonces ese es un choque que también tiene que enfrentar Héctor Valdés. Otro, precio de barril de petróleo en el año 2008. $140 llegó el precio del barril de petróleo y Valdés también lo enfrentó. Y el más reciente de todo eso que tuvo que enfrentar el gobernador Héctor Valdés fue, ¿cuál? El COVID. El COVID. Ahora, si uno toma cuál ha sido el desempeño de Héctor Valdés, y yo lo repito y lo voy a seguir repitiendo, cuando está Héctor Valdés promedio, ¿qué es lo que usted puede esperar de tasa de inflación? 5% de inflación. O sea, cuando está Héctor Valdés, el número más probable de inflación que usted puede tener es 5%. Ahora, recuerden, son 22 años como gobernador. 5%. Cuando no está Valdés, si yo lo tomo del 66 para acá, cuando no está Valdés, ¿cuál es la tasa de inflación? La tasa de inflación cuando no está Valdés, 15%. Si la tomo del 66 para acá. Pero si lo tomo de los 80 para acá, cuando no está Valdés, inflación, 25%. Entonces, fíjense ahí la diferencia. Obviamente, cuando el presidente dice, yo voy a promover el crecimiento, lo que está detrás es, óiganme, Banco Central, continúenme manejando la política monetaria de tal manera que haya crecimiento con estabilidad, porque si no hay estabilidad, no hay crecimiento. Si usted se fija, por ejemplo, 1990, ¿qué sucedió acá? 1990, yo llegué en 1989, en julio, el 3 de julio de 1989 yo regresé al país, después de haber terminado mis estudios doctorales en economía. Y ahí llegué con una inflación terrible, que en el 90, oiga bien, en 1990 llegó la inflación a un 80%. Y el Producto Interno Bruto cayó en 5%. O sea, lo que se conoce es una estanflación brutal. Entonces, cuando hay estabilidad, sin embargo, la economía crece. Entonces, es fundamental mantener la estabilidad de precio. Ahora, Valdés es sinónimo de credibilidad. Credibilidad en el peso dominicano, y se ha visto la gran estabilidad que ha mantenido, y si usted ve, la tasa de depreciación es alrededor del 4%.
La tasa de depreciación del peso dominicano en términos nominales es alrededor del 4%. Alrededor del 4% es la tasa de depreciación del peso dominicano. Si yo tomo la diferencia de la inflación de 5% menos la inflación de los Estados Unidos 2%, 5 menos 2 es 3. Es decir, que debía depreciarse 3 y se deprecia 4. Es decir, que en términos reales el tipo de cambio mejora la competitividad de la economía dominicana. Todo eso lo ha estado manejando magistralmente el Banco Central y eso le crea condiciones a los exportadores de poder ser competitivos y colocar sus productos a nivel internacional. Bien, ahora, la situación del COVID, recuerden, una situación terrible a nivel global, la peor caída sistémica de todo el mundo. Y obviamente, República Dominicana, 6.7% de caída del Producto Interno Bruto, una situación bien complicada, una situación difícil. ¿Y qué hizo Héctor Valdés? Marzo del año 2020 inmediatamente comenzó a inyectar liquidez. Marzo, oigan bien, se tomó la medida, la tercera semana, se toma la medida de comenzar a cerrar la economía y en ese momento, para evitar la disrupción de los flujos de renta y flujos de pagos, inmediatamente comienza a inyectar liquidez. Al final inyectó 215 mil millones de pesos. 215 mil millones de pesos, casi 5% del Producto Interno Bruto, a tasas de interés históricamente bajas. Se otorgaron 92 mil préstamos o renegociaciones de préstamos. Obviamente que todo esto favoreció las condiciones para pasar esto que fue el peor choque de todo lo que ha tenido que enfrentar la economía dominicana. Este es el peor. Este es el peor y sin embargo República Dominicana pudo tener un muy buen desempeño. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de caer 6.7%, otros países cayeron mucho más. Y también con relación al tema de inflación, ¿cuál fue la inflación? Recuerden que nosotros veníamos de una inflación bastante baja, por debajo incluso del límite central que es 4%, estábamos por debajo. La tasa de inflación era de 3.7% en el año 2019. En el año 2020, si no hubiésemos tenido, óigame bien, si no hubiésemos tenido en el año 2020 el COVID, la tasa de inflación segurísimo hubiese quedado dentro del rango meta, es decir, incluso hasta por debajo del 4%. Recuerden que es 4% más menos 1, es decir, de 3 a 5. Y íbamos a quedar ahí, pero debido al COVID, ¿en cuánto quedamos? 5.6%. 5.6%. ¿Qué significa eso? Que no cabe duda de que se manejó adecuadamente la economía, específicamente la política monetaria, para crear las condiciones para que sea el sector privado que se prepare para la recuperación. O sea que eso definitivamente que fue algo muy positivo. Y entonces la gran pregunta que habrá que hacerse, bueno, pero ¿qué está pasando con la inflación en este año 2021? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Qué va a pasar en el año 2022? ¿Y qué va a pasar también con el crecimiento de la economía, tanto en el 2021 como en el 2022, dada la política monetaria y dada la confianza que existe en el peso dominicano? Pero eso lo vamos a ver en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.